están? Vamos a estar leyendo el capítulo 2 y 3 porque son cortitos. Capítulo 2. Odio en la escuela. Cuando terminaron de tomar el café, afuera diluviaba y adentro apenas había claridad, mientras Quinteros se levantaba para encender la luz. La periodista controló la cinta de su grabador y después apretó los botones para seguir con el reportaje. Comisario, ¿qué era lo que me había contado de la maestra de matemáticas? De Dora, digo. Bueno, lo último que le conté fue que se descompuso y que todo lo que los médicos intentaron resultó inútil. No sabe la impresión que tuvimos al recibir la noticia, pero eso no fue nada comparado con el espanto que sentimos cuando, un día después, la policía fue y le dijo a la directora que la señorita Dora también había muerto envenenada. La noticia nos cayó como una bomba a todos, especialmente a los chicos más grandes, que entendíamos más lo que había pasado. No hubo quien nos parara. Nos la pasábamos escuchando hasta detrás de las puertas. Para colmo, en mi casa se comentaba toda novedad que se sabía del caso. Bah, ¿qué digo en mi casa? En todas partes. Cada noticia corría como un reguero de pólvora. Todos decían que sabían algo y los que no sabían intentaban imaginarse. Van a tener que hablar con cada uno de nosotros, dijo un día la portera que se hacía la entendida. Acá todos somos sospechosos. Dicho y hecho, al día siguiente corrió el rumor de que habían empezado a llamar a las maestras para interrogarlas. Algunos chicos comentaban que la profesora de plástica estaba nerviosa porque justamente el día del crimen en la mañana había tenido un cambio de palabras con la señorita Dora. Parece ser que mi maestra de matemáticas la había roto, no se sabe si a propósito o sin querer, las hojas del discurso que la profesora de plástica había escrito para el acto del 9 de julio. Con el trabajo que me dio y no tengo copia. ¿A usted le parece? Aseguran que dijo, esta mujer es para matarla. Otra que tampoco estaba tranquila era la maestra de segundo grado, porque ella sí que había tenido una discusión bastante fuerte con la señorita Dora. Me acuerdo de que la maestra de segundo había llegado al fondo del patio con plantas y la señorita Dora no tuvo mejor idea que quemarlas con un encendedor. ¿Quemó las plantas con un encendedor?, se extrañó la periodista. Sí, tal como oye, dijo el comisario, y después agregó que la directora había tratado de calmar a las maestras y silenciar los comentarios. Pero, suspiró Quintero, lo cierto era que la escuela se había convertido en un hervidero de temores y conjeturas. Claro que esas maestras no eran las únicas que se sentían bajo sospecha. Con la señorita Lago también había discutido. Resulta que ella y la señorita Dora no hacían más que tener diferencias por nosotros y por una cuestión vieja que tenían la misma. La misma señorita Dora nos contó que años atrás había hecho repetir el grado al hijo de la señorita Lago y entonces, cuando había algún problema con uno de nuestros compañeros, la señorita Lago, que la conocía a las vueltas, lo defendió a capa y espada, porque, para ser sinceros, había que aguantarla a la señorita Dora. Hasta 7 malas notas en un día llegó a poner, y a más de un chico y más de una vez. Pero lo cierto es que la portera no estaba equivocada. La gente de investigaciones habló con cada una de las maestras, incluyendo al personal de limpieza y a la directora, en especial a la directora.
porque dijeron que ella y la señorita Dora habían tenido una discusión por un chico, un compañero mío justamente. Moreira se llamaba. Estaba por pedir que lo sacaran del colegio. Dijeron que había dicho la directora. Aquí ya no aguantaba nadie y ella tampoco aguantaba nada de nadie. En los últimos tiempos se la había agarrado con Emilia, la cocinera, pobrecita, que no hacía más que llorar. ¿A quién se le iba a ocurrir pensar que terminarían así las dos? No sé, no sé, pero bien malo debe ser el que hizo semejante cosa. Y acá en el colegio, casi delante de los chicos. ¡Qué disparate! Desde que pasó lo que pasó, no pudo vivir tranquila. A estas alturas, continuó el comisario Quinteros, nosotros los de séptimo también estábamos preocupados, pero no solo por los crímenes, que era el único tema que tocábamos, sino además por otra cosa, las notas de la prueba de matemática que había tomado la señorita Dora. Ay, es cierto. Entonces, ¿habían aparecido?, preguntó la reportera. No se apure, que eso iba primero. Tengo que hablarle de Anaí, porque en esta historia jugó un papel muy importante. Ella y yo fuimos juntos al colegio desde primer grado, aunque en los últimos años nos tratábamos como enemigos, todo por las famosas notas. Así que nos sacábamos chispas. Queríamos ser los mejores en todo, mejor compañero, mejor alumno. Nos peleamos por la bandera, los dos la queríamos para fin de año. ¿Y cómo podría haber solamente un abanderado? Vivíamos compitiendo. Para volver al tema de la muerte de la maestra, una tarde, casi a mediados de julio, los chicos nos llamaron a ella y a mí y nos dijeron que querían que hiciéramos algo importante. No tuvieron mejor idea que pedirnos que fuéramos a la casa de la señorita Dora a buscar las pruebas de matemática. Ustedes están locos, dijo Anaí. No pienso ir. Yo sí, dije para hacerla rabiar. Yo no sabía qué me pasaba con esa chica, pero si había algo que me encantaba era hacerla enojar. Cuando se ponía furiosa, tenía los ojos tan dorados que parecían dos monedas. Y los chicos, no había terminado de decir que pensaba ir a la casa de la maestra cuando ya estaban haciendo bochinche. Entre paréntesis, le diré que no había pasado mucho tiempo cuando ya me había arrepentido de haber abierto la boca, pero ¿quién se animaba a echarse atrás con toda esa banda haciendo lío? Además, estaban ahí porque, por no ser menos, también había aceptado. Ahora le hubiera visto la cara a la salida. No me diga que fueron ahí, dijo la reportera. Afirmativo, señorita. Fuimos y le dieron las pruebas. El comisario se levantó de la silla y dio unos pasos alrededor del escritorio mientras miraba por la ventana. Parece que ya no llueve tanto, dijo. Capítulo 3. El encierro. Cuando el hombre se volvió a su asiento, la periodista primero acomodó unas hojas en las que había tomado algunas notas y después apretó el botón rojo y blanco de su grabador. Bueno, estoy más que atento, comisario. Y mi compañera y yo caminábamos. La casa de la señorita Dora estaba casi a 10 cuadras de la escuela. Cuando llegamos, sin más ni más, tocamos el timbre. Che, Quinteros, dijo Anaí al ver que tardaba. Mejor nos vamos. No pude contestarle porque en ese momento un hombre nos abrió la puerta. Era delgado, morocho, con poco pelo y ojos ni grandes ni chicos, no muy alto, un hombre común y silvestre. ¡Bah! Pero había algo en él que llamaba la atención. Su piel tenía la cara toda llena de marcas como si hubiera tenido viruela. Cuando nos vio preguntó qué queríamos. Entonces yo, medio atragantado, le dije que nos mandaban de la escuela a buscar unas pruebas que nos tomó la señorita Dora. ¿Sabe? No sé, contestó. Casi le diría que de mal modo.
pero pasen, capaz que las encuentro. La invitación nos dejaba lugar a dudas, así que pasamos y en cuanto estuvimos adentro, escuchamos la puerta de calle que se cerraba detrás de nosotros. No era necesario ser muy inteligente para darse cuenta de que el hombre nos había dejado encerrados y se había ido. Anaí se puso blanca y yo, nunca en mi vida había tenido tanto miedo. Al principio me quedé duro, como paralizado, pero después entendí que tenía que hacer algo porque Anaí parecía de madera. Me di cuenta de que no podía contar con ella. Lo primero que hice fue mirar alrededor. Por un segundo me distraje pensando en esa casa. No se parecía para nada a la dueña. En el comedor donde nos habíamos quedado parados había una gran ventana que daba al patio. El lugar se veía, me atrevo a decir que se veía alegre. Las paredes anaranjadas combinadas con madera, muebles brillantes, nuevitos, los pisos con olor a cera. Y lo que más me impresionó fue el retrato. Era la foto de una mujer muy pero muy parecida a la señorita Dora, aunque se notaba que era mucho mayor que ella. Enseguida supe que era la madre. El cuadro, que estaba apoyado sobre una mesa baja, tenía al lado un jarrón con flores que empezaba a marchitarse. De repente me sentí triste. Seguramente mi maestra había puesto esas flores. Seguramente había querido a su mamá. En ese momento tuve la sensación de que empezaba a conocerla. Una persona distinta de la que ella misma mostraba. Una persona con buenos sentimientos. Pero no tuve mucho tiempo para seguir pensando en Dora porque Anaí se había puesto a llorar. Entonces también ella la vi como si fuera otra. Me di cuenta de lo lindo que era. Su cabeza me llegaba al hombro. Tenía el pelo castaño, suave, un montón de pecas en la nariz y en esos ojos así de grandes, tan dorados. Traté de tranquilizarla. Vamos, nena, que no era para tanto, le dije. Tengo mucho miedo, contestó. Fue cuando, sin darme cuenta, supongo que para que se le fuera el susto, le agarré la mano. La pobrecita temblaba y yo también, pero por ella me hice el fuerte. ¿Y cómo salieron?, preguntó la periodista. Eso fue pan comido. Resulta que al principio tratamos de salir por cualquiera de las ventanas, pero fue imposible porque tenía una traba que no pudimos abrir. Después recorrimos el baño, la cocina. Cuando entramos en el dormitorio fue impresionante. Por todas partes había ropa de la señorita Dora, ropa que la habíamos visto puesta no hacía mucho. Eso nos impactó bastante. Entonces volvimos al comedor. Fue cuando escuchamos unas voces afuera. Otra vez, muertos de miedo, nos agarramos de la mano hasta que al final se me ocurrió volver a la puerta de la calle. Aunque sea, nos ponemos a gritar. Puede ser que alguien nos oiga, dije. Ahora, usted no va a creer lo que dijo. No bien agarramos el picaporte, la puerta se abrió. No tenía llave. No es ridículo. De más está decirle que en cuanto estuvimos en la calle, más que corriendo, salíamos volando. ¿Y a dónde fuimos? A hablar con mi papá para contarle lo que había pasado y decirle que teníamos una pista. Pero, ¿qué pista es esa?, se indignó mi padre. Por favor, que tiene que meterse en lío. ¿Cómo se enojó? No dijo que no se nos ocurriera volver a interferir, que eso era un delito y que nos podría pasar algo, y que, qué sé yo, no dio tantas recomendaciones. Vengan, ordenó cuando se cansó de protestar, llevar a esa chica a su casa. Y me gustaría no tener que volver a decirle que dejen a la policía hacer su trabajo. Parecía convencido de lo que le habíamos dicho. Eran pavadas, cosas de chico, como decimos los grandes. Sin embargo,
Cuando volvemos a llevar a Anaí, lo escuché llamar a la comisaría y dar las señales del hombre. ¿Lo encontraron?, preguntó la periodista. Sí, en cuanto fueron. ¡Qué papelón! Resultó ser el único pariente de mi maestra. Carlos se llamaba. Vivía en el interior y estaba en Buenos Aires desde hacía algo más de un mes, porque él y la señorita Dora habían recibido la noticia de una herencia o una cosa por el estilo. El hombre dijo que había pensado volver al campo y que cuando ella murió decidió quedarse un poco más para terminar con unos trámites que surgieron. Porque los habían cerrado. Es que no nos habían cerrado. Recuerde que la puerta se abrió en cuanto la tocamos, pero igual, por las dudas, usted sabe cómo somos la policía. Fueron a hablar con él, dijeron que el hombre, Carlos dijo, estaba preocupado porque no sabía dónde nos habíamos metido. Dijeron que había dicho que no encontró con nosotros, porque cuando nos hizo pasar, un vecino lo llamó para devolverle unas herramientas que le había prestado el día anterior y que se demoró charlando un rato con él. Supongo que esas fueron las voces que habían escuchado desde el comedor. También dijeron que habían llamado al vecino, que confirmó lo que él declaró, así que mi papá terminó furioso con nosotros. Al final no consiguieron la prueba secreta, dijo la periodista. No, contestó el comisario. El primo de la señorita Dora se tomó el trabajo de revisar todo de punta a punta, pero no las encontró, y como no las encontró, llamó a la escuela y dijo que las pruebas escritas que nos habían mandado a buscar no estaban en la casa de la maestra. Fue el colmo. En lugar de mantenerse el secreto, no quedó nadie sin saberlo. En la dirección de la escuela también lo supieron, por supuesto. Entonces, dijo la directora después de pegarnos un buen reto, seguro que están en el colegio. Vamos a buscarla, así aprovechamos las notas que puso la maestra. Estábamos fritos, pero por suerte, como la investigación de los asesinatos seguía en curso, cada día aparecía un tema nuevo y la historia de nuestra ida a la casa de la señorita Nora enseguida pasó a segundo lugar. Así termina el capítulo 3. Espero que le haya gustado y llamado la atención. Luego seguiremos con el capítulo 4 y 5. Bueno, chicos, nos estamos viendo.